siempre, dejando que Él tome control de toda situación, de todo lo que esté pasando, moviéndose alrededor de nosotros, de nuestros amados, de nuestras vidas. Que tome control de nuestros pensamientos, como dice su palabra, que renueve nuestros pensamientos y que nos ayude en este tiempo a conectar nuestro corazón a Él, a su palabra, que toda distracción salga de nosotros y podamos enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Palabra que sé que va a hablar a nuestros corazones y que nos va a ayudar a que nuestros corazones sean renovados, restaurados y completamente cambiados conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra de Dios en este tiempo? Amén. Entonces vamos a comenzar, vamos a compartir lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo, y vamos a leer el Salmos 28, versos del 6 al 9. Salmos 28, versos del 6 al 9. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? Amén. Hermana Diana, si puede ayudarnos a leer, por favor, la palabra el día de hoy. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmos 28, versos del 6 al 9. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Gracias, hermana. Vamos a dar entonces, pidiendo al Señor que sea hablando a nuestras vidas a través de su palabra en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios amado. Gracias porque sabemos que tú estás en control de todo, nada escapa de tus manos. Ponemos en este tiempo delante tuyo nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor, nuestras aflicciones, nuestros pensamientos. Lo ponemos todo delante de ti para que seas tú tomándolo, Señor, en tus manos poderosas, Señor, para que seas tú ayudándonos a que nuestra carga sea aliviada, Padre, y que nos ayudes, Señor Padre, a poder enfocarnos en tu palabra, a que nuestros corazones, nuestra mente, todo, Señor, esté enfocado en ti, nuestra mirada puesta en ti, Señor, para que esta palabra, Señor, no sea robada, Señor, de nuestras vidas, Padre. Sé que esta palabra hablará a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tenemos, Señor, y conforme a lo que tú ya has dispuesto para nuestras vidas en este tiempo, bendito Dios. Espíritu Santo, te pido, Señor, que sea, Señor, revelándonos esta palabra, y que sea, Señor, bendito Dios, ayudándonos a poner esta palabra en nuestras vidas, Señor, a prueba, Señor, y que lo pongamos por obra, bendito Dios amado, y que podamos ser más que victoriosos en Cristo Jesús, Señor. Como siempre te entrego mi vida, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que sea compartiendo esa palabra que tú has puesto en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Wow, acabamos de leer el Salmos 28, Salmos de David, y para poder tener un contexto de este salmo, no se sabe exactamente cuándo David escribió este Salmos. Algunos dicen que fue mientras se encontraba escapando del rey Saúl, otros dicen que mientras se encontraba escapando de algunos de sus enemigos, pero el contexto es de que, bueno, David escribió este salmo mientras se encontraba en un momento de dificultad. Ahora, como todos sabemos, la palabra nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, el hecho de que David sea un hombre conforme al corazón de Dios, por lo que nosotros vemos en los salmos, porque nosotros leemos en la palabra y vemos ahí en toda la historia que nos habla acerca de David, el hecho de ser un hombre conforme al corazón de Dios no hizo de que él no tuviera que pasar por pruebas.
no lo hizo exento a pasar por dificultades. Él tuvo que enfrentar situaciones difíciles, él tuvo que enfrentar batallas, tuvo que enfrentar gigantes, tuvo que enfrentar la muerte, tuvo que enfrentar el pecado, tuvo que enfrentar muchas cosas en su vida, ¿no? Entonces podemos nosotros entender de que el que nosotros caminemos con Dios o caminemos con el Señor no quiere decir que nos va a librar o nos va a quitar a nosotros el tener que enfrentar situaciones difíciles o tener que pasar por algunos desiertos en nuestras vidas. Pero imaginémonos a David pasando por estas situaciones, que fáciles no eran. Si nosotros vemos todo lo que la palabra nos habla acerca de David siendo un niño, lo vimos hace unos días, siendo un niño, enfrentar un gigante, tener que enfrentar todo un ejército, después recordemos cuando él se metió al campamento del enemigo y tuvo que hacerse loco, tener que enfrentar todas esas cosas no fueron fáciles para David, pero por más de que no fueron fáciles, nosotros podemos ver en cada salmo, en cada testimonio de David, de que David siempre salía victorioso, de que David siempre alababa a Dios, de que David siempre le daba gloria, de que se mantenía firme en su fe. Y cuando nosotros vemos y nos ponemos a pensar o nos preguntamos nosotros, ¿qué era lo que mantenía a David firme en su fe a pesar de las situaciones que él tenía que vivir? ¿Qué era lo que lo ayudaba a él a no caer en agonía de alma, como dice algún salmo, sino a mantenerse firme en esa fe? Él mismo nos lo dice en el salmo que acabamos de leer, en el verso 7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío en mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Dice que a pesar de las situaciones que David tuvo que enfrentar, a pesar de todas las cosas que él tuvo por delante, que se pusieron como obstáculo en su vida, dice que él siempre se encontraba ¿en qué? En gozo. ¿Y por qué se sentía en gozo? Porque dice que su corazón, no su mente humana, no su lógica, no su pensamiento de hombre, sino su corazón, ¿qué hacía? Aprendió a confiar en Dios. Entonces lo que lo mantenía David firme en toda situación que tuvo que enfrentar, lo que lo mantuvo a David firme a pesar de que cayó en pecado o en todas esas cosas, es de que su corazón, no su pensamiento humano, no su idea, su lógica, sino su corazón aprendió a confiar en Dios. Y si nosotros vemos, él lo demuestra cuando tuvo que enfrentar al gigante. Él dijo, Dios ya me libró de las garras del león, ya me libró del oso, ¿por qué no me va a librar ahora? Entonces David era alguien que aprendió a confiar en Dios. Entonces podemos nosotros entender que si David era un hombre conforme al corazón de Dios, entonces lo que el corazón de Dios está deseando, ¿qué cosa es? Que sus hijos, nosotros, sus hijos, aprendamos a confiar en Él. Aprendamos a confiar en Dios. Y yo creo que esta prédica me cae muy bien en lo que estoy pasando ahora. Y nosotros vemos en la palabra de que nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña a confiar en el Padre. Porque la situación que Cristo pasó no fue fácil tampoco. Un hombre, nosotros como hombres hubiéramos podido, si hubiéramos sabido, tienes que pasar esto y lo otro, y al final tienes que ser clavado en una cruz, ¿lo hubiéramos hecho? Pero Cristo nos enseña que Él lo hizo, ¿por qué? Por amor a nosotros y porque confiaba en el Padre. Vamos a leerlo, Filipenses 2, 8, 9. Amén. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Obediente al Padre. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice que Cristo Jesús confió en el Padre. El Padre le dijo, mira, vas a tener que ir a la tierra, vas a tener que dar tu vida, tú eres el único cordero sin mancha, si tú no das tu vida, la humanidad se va a morir en pecado, pero tú eres el que los va a liberar del pecado, tú eres el único camino que los puede traer hacia mí, anda y yo te voy a exaltar. ¿Y Cristo qué hizo?
Fue obediente porque confió en el Padre. Y eso es lo que la palabra nos está hablando hoy día. Confiar. No importa la situación que estemos pasando, no importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que nuestra familia esté por ahí atravesando, tenemos que aprender a confiar. ¿Y qué significa confiar? Vamos a leer el significado de la palabra confiar. Dice, esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Entonces, confiar dice que es una esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Yo cuando leí este significado, como que dije, no me hice mucho. No me hice mucho, así que dije, voy a buscar mejor la etimología de la palabra. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su raíz? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir? Y busqué la etimología de confiar y vamos a ver lo que significa. Dice, confiar se compone del prefijo con, que significa juntos, y el verbo fiar, que tiene su raíz en el latín fidere, que significa fe. Entonces cuando yo leí esto dije, ahora sí lo entiendo. Confiar significa que mi fe está en que yo estoy junto a algo o junto a alguien. Entonces cuando yo confío, mi confianza es el saber, no estoy confiando ciegamente en algo, sino que estoy sabiendo, tengo la convicción de que estoy junto a alguien. ¿Y junto a quién estoy? Cristo. Vamos a corroborar lo que la palabra nos dice, Mateo 28, 19, 20. Amén. Mateo 28, 19, 20. ¿Qué nos dice Cristo Jesús? Nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Y amén. Terminen, amén. O sea, que así sea. Así va a ser. Así se va a cumplir. Entonces, ¿cuál era la confianza de David? La confianza de David era que él no estaba solo. ¿Y cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza no es simplemente decir, no, si yo confío. Mi confianza está en que la palabra me dice que Cristo Jesús me ha dado su palabra de que Él va a caminar conmigo todo el tiempo hasta el fin del mundo. Amén. Entonces mi confianza es, Señor, yo no estoy caminando solo. Yo no importa lo que esté pasando, no importa las situaciones que esté enfrentando, yo ya no estoy solo, sino que Cristo dijo que Él iba a estar conmigo. Y yo creo en su palabra, porque Él dijo que iba a venir, iba a dar su vida por mí, y Él lo cumplió, y Él sigue cumpliendo su palabra. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? En que por más que no lo veamos, Cristo está con nosotros. Recordemos, confiar, junto, fe. Mi fe, que estoy junto a alguien. ¿Junto a quién estoy? A Cristo Jesús. Entonces mi fe es esa, nuestra fe es eso, iglesia. Saber de que yo puedo confiar en que todas las situaciones van a obrar para bien. ¿Por qué? Porque quien camina conmigo, ¿quién es? Aquel que venció la muerte. Quien camina conmigo es aquel que resucita a los muertos. Quien camina conmigo es aquel que le da vista a los ciegos. Quien camina conmigo es aquel que ni aún la muerte lo pudo detener. Y si Él está conmigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? Entonces esa es mi confianza, iglesia. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Que quien está caminando con nosotros es aquel que lo imposible lo hace posible. ¿Por qué? Porque para Él nada es imposible. ¿Creemos esto? ¿Está nuestra fe puesta realmente en que no soy yo, en que no es por lo que yo haga, no es lo que yo piensa, no es que yo cree, sino es lo que yo sé? Y lo que yo sé es que Cristo está conmigo. Y si Él está conmigo, yo voy a ser más que victorioso. No importa la situación que esté pasando. Esa era la confianza que tenía David. David, cuando va a decirle al rey, el Dios que me libró del oso del león, Él me dará aquel gigante incircunciso.
David sabía que cuando él estaba con el oso pastando las ovejas, cuidando las ovejas, Dios estaba con él. David sabía que cuando él estaba en medio del campo de batalla enfrentando al gigante, Dios estaba con él. David, su confianza estaba en que no importa dónde estuviera él, no importa la situación que estuviera enfrentando, ya sea cuidar ovejas, enfrentar osos, enfrentar lodes, enfrentar gigantes, Dios caminaba con él. ¿Estamos? Amén. Esa es nuestra confianza, iglesia, que Dios camina con nosotros. Cristo camina con nosotros. Cristo está ahí, caminando con nosotros, y Él sabe lo que nuestra vida necesita. Y vamos a ver un testimonio de cómo la palabra nos enseña a confiar. Y dice que Cristo caminaba como siempre en medio de una gran multitud. Y esta multitud dice que lo estaba siguiendo ya por mucho tiempo, porque estaban viendo las señales que él había visto, cómo sanaba a los enfermos, como todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y dice que en esta oportunidad 5,000 varones estaban con él. Decimos varones porque la palabra habla de 5,000 varones sin contar, dice, niños y mujeres, o sea, había muchos más. Pero un mínimo de 5,000 dice que estaban caminando con él, estaban escuchando lo que Cristo estaba hablando, estaban reunidos ahí. Entonces Jesús, al verlos, prueba a sus discípulos, a ver si realmente ellos confiaban. Y vamos a verlo, vamos a leer Juan capítulo 6, versos del 1 al 7. Juan capítulo 6, versos del 1 al 7. Amén. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Amén? A ver, dibujemos este escenario en nuestra mente. Imaginemos a Jesús en medio del monte junto a sus discípulos y diciéndoles lo que acabamos de leer. ¿Qué cosa le preguntó Jesús? Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le estaba haciendo una pregunta. Pero ahora imaginemos eso, imaginemos que no son los discípulos, no está esa multitud, somos nosotros los que están sentados al costado de Jesús. Y Jesús nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo vas a solucionar ahora el problema que tienes? O nos pregunta, ¿cómo vas a hacer ahora para pagar la deuda que se te está viniendo? O quizás nos dice, ¿cómo vas a hacer ahora para sanar aquella enfermedad que te está tocando en este tiempo? Imaginemos que Jesús nos hace aquellas preguntas. ¿Cómo vas a seguir sonriendo ahora que te has enterado de esta situación? ¿Cómo vas a seguir confiando ahora que estás enfrentando este desierto que está pasando en tu vida? ¿Qué responderíamos? Si nosotros vemos la palabra que hizo Felipe, dice que Felipe parece que primero contó cuántas personas habían, vio cuánto dinero necesitaban o tenían y comenzó a enfocarse en lo natural. Ante la pregunta de Cristo, Felipe comenzó a mirar lo natural. ¿Cuántos son? A grandes rasgos habrá sacado un número. Habrá visto las monedas que tenían, habrá visto todo. ¿Y cuál fue su respuesta? En poco, ¿podemos resumir eso?
no se puede. Señor, es imposible. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en lo natural. Cuando nosotros nos enfocamos en lo natural, comenzamos a ver cuántos hay, comenzamos a ver cuántos denarios tenemos, comenzamos a ver lo que tenemos en la mano, y nuestra respuesta inmediata es, no se puede. Cuando la pregunta de Jesús no era si se podía o no se podía. La pregunta de Jesús era, ¿dónde vas a comprar el pan? ¿De dónde vas a obtener? Dice, ¿dónde vamos a comprar este pan? O sea, Jesús nos estaba preguntando, ¿podemos comprar pan o no podemos comprar pan? ¿Nos alcanza para comprar pan o no nos alcanza para comprar pan? ¿Habrá una tienda suficiente como por acá cerca que tenga los suficientes panes para todos ellos, sí o no? La pregunta de Jesús no fue eso. La pregunta de Jesús es, ¿dónde vas a comprar tu pan ahora? ¿De dónde conseguiremos el pan para poder saciar el hambre de toda esta gente? Pero cuando nosotros no nos enfocamos en lo que Cristo nos está hablando, y lo primero que hacemos es enfocarnos en nuestra lógica, en mi pensamiento natural, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo escuché por ahí de otros, lo primero que voy a decir es, claro, Señor, es imposible, no se puede hacer. Yo no voy a cambiar nunca, yo no voy a sanar nunca, Señor. Yo no voy a salir de mis deudas, Señor. Yo no voy a poder arreglar esta situación, Señor. Las puertas para mí no se van a abrir, Señor. Los caminos para mí nunca se van a mostrar, Señor. No, Señor. Yo no puedo hacerlo. Es imposible poder sanarme. Es imposible poder perdonar. Es imposible, Señor, que yo cambie. Pero la respuesta de Cristo, la pregunta de Cristo no era esa. La pregunta de Cristo era, ¿dónde vas a comprar el pan que tú necesitas? Lo que Cristo está esperando de nosotros, ¿qué cosa es? Que confiemos. Porque Cristo, ¿qué es lo que nos decía el verso 6? ¿Qué más? Porque él ya sabía lo que había de hacer. Dice, Cristo no le estaba preguntando a sus discípulos para ver, ayúdeme que no sé qué hacer. Ayúdeme que ahora cómo salgo de esta. Ayúdeme para ver cómo arreglo esta situación de darle comer a todos estos. Cristo no estaba preguntándoles para eso, sino que estaba probando la fe de ellos. Porque Cristo ya sabía lo que tenía que hacer. De la misma manera como Cristo ya sabe tu necesidad, mi necesidad, y Él ya sabe lo que tiene que hacer. La palabra dice que conoce nuestras necesidades aún antes que se las digamos. Y no solamente son necesidades económicas, es todas nuestras necesidades, lo que mi vida necesita para poder mantenerme en esa fe y poder siendo ese testimonio que Dios quiere que sea. Dice que Cristo ya sabía lo que Él tenía que hacer, pero estaba probando para ver en quién confiaban sus discípulos. Y muchas veces olvidamos esto, iglesia. Olvidamos que quien está caminando conmigo ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué podemos enseñarle a Cristo nosotros? ¿Qué podemos enseñarle que Él no sepa? ¿Qué podemos nosotros decirle, Señor, ¿estás equivocado? ¿Acaso podemos decirle a Dios? Señor, ¿te equivocaste? Creo que las cosas debieron ser de esta manera. Señor, fallaste. Creo que las cosas mejor hubieran sido así. ¿Podemos enseñarle a Dios? No podemos, iglesia. Si Él hizo los cielos y la tierra, y dice Job que ni siquiera ¿dónde estuvimos nosotros para darle a Él una idea de cómo hacer los cielos y la tierra? ¿Qué más le vamos a enseñar? ¿Qué cosa podemos enseñarle a Dios? Lo que nos queda es confiar, porque Él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué dice Proverbios 3, 5, 6? Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué nos dice la palabra? Que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón. ¿Qué cosa es fiarse? Confiar, fe. Dice la palabra que tenemos que tener fe, tenemos que creer, tenemos que confiar de Jehová o en Dios con todo nuestro corazón
y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, o sea, que no nos apoyemos en nuestro propio pensamiento, que no nos apoyemos en nuestra propia lógica, sino que comencemos a dejar todo en manos de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él va a enderezar nuestras veredas. O sea, Él va a hacer que lo que nosotros quizás estábamos haciendo incorrecto, Él lo va a enderezar para que sea correcto. Lo que nosotros estábamos haciendo mal, Él lo va a enderezar para que las cosas comiencen a obrar para bien. Él va a hacer los cambios en nuestras vidas para que toda nuestra vida comience a dar testimonio, comience a ser luz para los demás y comience a hacer que todos, cuando nos vean a nosotros, comiencen a glorificar al Padre. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestros propios pensamientos. Cuando nos apoyamos en nuestros propios pensamientos, vamos a estar como Felipe: Señor, no se puede. Señor, es imposible. Pero si confiamos en Dios: Señor, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que es mejor para mi vida. Tu palabra dice, Señor, que todos tus planes son buenos, agradables y perfectos, y yo lo creo. Todo lo que sucede en mi vida, yo lo tomo porque, Señor, tú tienes planes de bien para mí, como dice Jeremías. Pero tenemos que confiar, iglesia. Tenemos que confiar en Dios, poner nuestra confianza en Él, así como David, que nuestro corazón comienza a confiar. Por más que nuestros pensamientos comiencen a tratar de llevarnos a otro lado, porque nuestro pensamiento humano va a tratar de llevarnos a otro lado, nuestros ojos van a tratar de llevarnos a otro lado, porque vamos a ver cosas diferentes quizás. Pero nuestro corazón tiene que confiar. Señor, tú estás en control. Nada escapa de tus manos. ¿Estamos, iglesia? Confiemos en Dios. No nos apoyemos en nuestros propios pensamientos, porque es Él quien va a hacer que lo que parece ante los ojos del hombre imposible, sea posible. Porque para Dios nada es imposible. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué seguía sucediendo. Vamos a seguir en Juan 6, 8 y 9. Amén. Dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Dice que otro discípulo dijo: sí tengo algo, pero no es suficiente, Señor. Tengo esto, pero esto no va a alcanzar. Y es como le estuviera diciendo: Señor, quiero confiar, pero mis ojos me dicen que no tengo lo suficiente para solucionar el problema. Quiero confiar, Señor, pero lo que tengo en mis manos no creo que me vaya a alcanzar para que este problema se solucione. Quiero confiar, Señor, pero es tan poco lo que tengo que no creo que me alcance para salir de esta situación que estoy viviendo. Y muchos estamos quizás así, iglesia, diciendo: Señor, quiero confiar, pero mi fe es muy pequeña. Mi fe, Señor, no me alcanza para poder confiar. Siento que mi fe es muy, muy, muy pequeña. Y eso no me permite confiar en ti. Tengo, pero no es suficiente. ¿Pero qué nos dice el Señor acerca de la fe? Señor dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, que el grano de mostaza dice que de todas las hortalizas es la semilla más pequeña, dice que le diríamos a la montaña que se mueva, ¿y qué va a suceder? Entonces el tamaño de la fe del Señor dice: así tengas un poquito de fe, así tú sientas que tu fe es muy pequeña, con un grano de mostaza es suficiente para mover esa montaña. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Lo que tengas, entrégamelo. Señor, mi fe es muy pequeña. ¿Qué importa? Entrégamelo, dámelo, ponlo en mis manos, confía en mí y yo voy a hacer. Porque no somos nosotros por lo cual se va a mover la montaña, sino es por el poder que Cristo ha puesto en nosotros. Porque todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre lo hará para la gloria del Padre. Dice que cuando nosotros le digamos a esa montaña, montaña, muévete, se va a mover. Pero, ¿qué cosa hacemos? No, Señor, no es suficiente lo que tengo.
Es muy poco lo que tengo. Y comenzamos a movernos en nuestro pensamiento natural, comenzamos a movernos en lo que nosotros pensamos y no le entregamos a Dios lo que tenemos para que Él haga el milagro. Tenemos fe tan pequeña y no lo guardamos. Cuando Cristo dice, entrégamelo. ¿Qué pasó con los panes y los peces? Andrés dijo, esto no va a ser suficiente. ¿Qué dijo Cristo? Dámelo. Dámelo para acá. ¿Y qué más hizo? Vamos a leerlo. Juan 6, 10 al 11. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto quería. Dice que Jesús dijo, trámelo. Y cuando se lo entregaron, ¿qué hizo Jesús? Dice que dio gracias. ¿A quién le dio gracias? Al Padre. Como enseñándole a los discípulos, de ahí tienen que comprar su pan. Ahí era donde ustedes tenían que comprar su pan. No tenían que irse a una tienda, no tenían que contar sus denarios, no tenían que ver cuánta gente, no tenían que ver cuántos pancitos y cuántos pesitos tenían. Lo que tenían que entregárselo a Dios y decirle gracias a Dios por lo que tengo. Porque aunque ante mis ojos esto se vea muy poco, en tus manos, Señor, eso es grandioso y es suficiente para toda la necesidad que yo tengo. La palabra no dice que Él conoce nuestras necesidades. ¿Y qué nos da conforme a nuestras necesidades? Entonces, cuando tenemos, aunque sea 5 panes en la mano, ¿por qué no confiamos de que esos panes era lo que Dios sabe que íbamos a necesitar? Y decirle, Señor, ante mis ojos estos panes no es suficiente para 5,000 personas. Ante mis ojos estos 2 peces no es suficiente para 5,000 personas. Pero si tú me lo has entregado es porque tú sabes que eso es lo que yo necesito y es suficiente para saciar mi necesidad. Te lo entrego a ti, Señor, y tú glorifícate, porque al final eres tú, no soy yo. Y eso es confiar, iglesia. Aprender a confiar en Dios es poner lo que tenemos delante de Dios. Cristo les enseñó a sus discípulos. Cristo les enseñó y le dijo, no son ustedes. Denle gracias al Padre por lo que tienen. A veces, iglesia, no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Y nos la vivimos pensando que necesitamos más y más y más. Cuando no le damos gracias por lo que ya tenemos y no entendemos que lo que tenemos es porque Dios sabe que eso es lo que necesitamos. Pero cuando vivimos en lo natural pensamos que necesitamos más, que necesitamos ver más. Mientras yo vea más, voy a estar más tranquilo. Cuando nuestra fe no es por vista, mi fe es creer en que lo que yo necesito va a venir, en que lo que yo esté esperando lo voy a recibir, conforme a lo que Dios tiene preparado y listo para mí. ¿Quién iba a pensar que 5 panes y 2 peces iban a ser suficiente para 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar hombres, niños y mujeres? En lo natural, ¿quién hubiera pensado? ¿Qué hubiera hecho quizás alguien diferente ahí? Señor, pero no podemos hacer a todos, pero aunque sea repartámoslo entre nosotros, ¿no? Somos 12, 5 panes, la mitad para cada uno son 10, bueno, ya que importa el resto. Y 2 pececitos por ahí haremos, le echaremos muy chiquito y ya lo comeremos. Pero no, dice que se lo dieron, Cristo toma. Cristo lo recibe y dice que se saciaron todos. Y dice que no solamente se saciaron, ¿qué más pasó? Dice que sobró, comenzaron a recoger los canastos y recogieron 12 canastos de pan y 12 canastos de peces y ya todos estaban saciados. O sea, no es que le quitaron de la boca, no, ya es suficiente, no, sáciate, come todo lo que quieras hasta que ya no pueda entrar más. Y cuando ya no pueda entrar más, dime, yo vengo a recoger lo que quedó. Y dice que recogieron 12 canastas. ¿Qué imaginamos que hicieron con esas canastas? Yo me imagino que quizás el niño que dio los panes y los peces le dijeron, llévate una. A otro que estaba por ahí, llévate tú. Otro, llévate tú. Y comenzaron, los que comieron ahí, comenzaron a llevar el alimento a sus hogares. Comenzaron a repartir a los demás, a su familia, lo que ellos habían recibido por gracia. Y esa es la bendición que Dios quiere darnos en nuestras vidas, iglesia.
pero tenemos que confiar. Y cuando aprendamos a confiar, vamos a caminar en esa fe, y lo que vamos a recibir, dice que va a saciarnos a nosotros y va a ser de bendición para todos los que están caminando con nosotros o alrededor de nosotros. A veces somos nosotros los que frenamos esa fe para los demás. Somos nosotros los que frenamos esa fe para nuestros amados. Cuando tenemos que confiar simplemente. Saber que quien está caminando con nosotros conoce nuestras necesidades. Y que para Él nada es imposible. Si alimentó a 5,000, después otro día alimentó a 4,000, con una cantidad que humanamente no pensamos que fuera posible, ¿cuánto más no va a ser en la vida de cada uno de nosotros, iglesia? ¿Pero qué nos está llamando Dios en este tiempo? A confiar. Tenemos que confiar, iglesia. Y quizás estamos pasando por situaciones difíciles que no nos permiten confiar. Quizás estamos pasando por situaciones que podemos decir, toda mi esperanza, toda mi ánimo se ha apagado, se ha desvanecido, se ha muerto porque esta situación que estoy pasando es muy dura. Quizás hay situaciones que maten nuestras esperanzas o que intenten matar nuestras esperanzas. Quizás hay situaciones que lo que están intentando es apagar el fuego que Dios ha puesto en nosotros, aquel fuego que Dios ha encendido en nuestros corazones. Pero recordemos que quien está caminando con nosotros es aquel que aún ni la muerte lo pudo detener. Y vamos a ver un testimonio de eso. Vamos a leer Juan capítulo 11, versos del 1 al 6. Juan capítulo 11, versos del 1 al 6. Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué sucedió? Dice que Lázaro, el amigo de Jesús, que era hermano de Marta y María, estaba enfermo. Entonces las hermanas, sabiendo, ya lo habían visto a Jesús sanar enfermos, sabiendo que Jesús podía sanarlo, dice que lo mandan a llamar. Mandan un mensajero y le hacen saber a Jesús que Lázaro, su amigo, la amaba, estaba muy enfermo. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Va inmediatamente? Dice que él no va inmediatamente. O sea, Jesús inmediatamente no fue. Dice que se queda 2 días por donde estaba, que no estaba tan cerca, dice que se queda 2 días. ¿Y qué sucede en ese lapso de esos 2 días? Lázaro muere, ¿no? Dice que Lázaro muere, entonces las hermanas comienzan a llorar, lo entierran, y luego de todo eso, recién Jesús se aparece donde ellas. Y dice que Marta sale a recibirlo. ¿Y qué es lo que le dice Marta a Jesús? Vamos en el verso 21, Juan 11, 21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, si leemos bien lo que Marta está diciendo, Marta le está echando la culpa a Jesús. Le dice, Señor, por tu culpa, porque tú no hiciste nada, porque tú no estuviste acá, mi hermano se murió. Y es muchas veces, a veces no estamos así. Cuando nos sucede algo como que nuestra esperanza se muere, decimos, Señor, ¿por qué no hiciste nada?
Señor, por tu culpa me sucedieron estas cosas. Quizás no lo decimos literalmente, pero con nuestros actos a veces estamos culpando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos suceden esas cosas, lo primero que hacemos es dejar de orar, lo primero que hacemos es dejar de adorar, dejar de leer su palabra, dejar de buscar de Dios, dejar de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque como que lo estamos culpando. Señor, tú no hiciste nada. Tú no estuviste aquí cuando yo no te necesitaba. Tú no estuviste aquí, Señor, cuando realmente tenías que haber estado aquí conmigo. Y Marta estaba culpando a Jesús. Pero si nosotros vemos, retrocedemos un poquito y vamos al verso 14. Dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Dice que Jesús todavía estaba en ese lugar lejos. Ya habían venido a decirle que Lázaro estaba enfermo. Jesús se queda y le comienza a decir a sus discípulos de que su amigo Lázaro estaba mal. Y los discípulos no entendían, pensaban que estaba dormido. Y Jesús dice claramente, no, Lázaro ya murió. ¿Cómo sabía Jesús que Lázaro ya había muerto? Si Jesús supuestamente no estaba ahí, como dijo Marta. Porque olvidamos, iglesia, que Dios es omnipresente. Olvidamos que Él lo sabe todo y que Él está en todo lugar. Olvidamos que quizás Marta físicamente no lo veía a Jesús, pero no quiere decir que Jesús no estaba ahí. Y es lo que sucede en nuestras vidas. ¿Nosotros físicamente lo vemos a Jesús? No lo vemos. ¿Pero eso quiere decir que Jesús no está? ¿Eso quiere decir que Jesús no está haciendo nada? No. Y esa es nuestra fe. Porque Cristo mismo lo dijo. Mejor es el que cree sin haber visto. Mejor es el que creyere sin haber visto. Entonces, cuando Marta le dice, Jesús, fue tu culpa porque tú no estabas ahí. Jesús, cuando vemos la palabra, uno puede decir, no, pero Jesús sí sabía. Jesús estuvo ahí. Quizá físicamente Marta no lo veía, pero no quiere decir que Jesús no estaba ahí. Jesús estaba ahí con ella, estaba ahí con ellos. Y no es que Jesús no hizo nada. Jesús ya lo había dicho. Esta muerte es para que la gloria de Dios se manifieste, para que el Hijo de Dios sea glorificado en esta situación. Entonces, lo que estaba sucediendo, en primer lugar, no había escapado de las manos de Dios. Segundo lugar, no es que Dios no estaba haciendo nada. Tercer lugar, no es que Dios los abandonó. Dios estaba ahí. Y esta situación era para que Dios se glorifique. Pero como Marta no lo vio, Señor, fue tu culpa. Fue tu culpa porque tú no viniste a sanar a mi hermano. Y Cristo Jesús le dice, pero yo no vine a sanarlo, yo vine a resucitarlo. Señor, fue tu culpa porque si tú hubieras venido antes, él no hubiera muerto, ahora ya se murió, ya no hay nada que hacer. Y a veces estamos así, ¿no? Señor, ya no hay nada que hacer. Imaginémonos, iglesia, a los dos ladrones. En el último minuto de su vida, uno de los ladrones fue salvo. Uno hubiera dicho, ya no hay nada que hacer con ese hombre, ya está ahí crucificado, ya fue. Pero quien estaba al lado de él era aquel que vino a darle la salvación y vida eterna. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En su último minuto de vida, donde uno hubiera dicho, ya no hay nada que hacer, Señor. Llegaste muy tarde en la vida de él. No, mientras hay vida hay esperanza. Señor, ya no hay nada que hacer. Quizás si lo hubieras conocido unos años antes, él se hubiera salvado. No, yo lo he venido a salvar. Y ahí en esa cruz lo salvó. Pero tenemos que confiar, iglesia. Marta dijo, Señor, ¿por qué no estuviste acá? Marta pensó que las cosas habían salido mal. ¿Por qué? Porque no salieron como ella pensaba que tenían que salir. ¿Cuál era el pensamiento de Marta? Llamamos a Jesús, mientras mi hermano está enfermo, Jesús viene corriendo inmediatamente, le pone las manos encima y él se levanta. Y a veces estamos así, Señor, ora al Señor y quiero que venga inmediatamente y que yo vea inmediatamente la obra. Pero la obra conforme a lo que yo pienso que tiene que suceder. La obra conforme a lo que a mí me parece que es la situación correcta que tiene que darse.
Señor, yo oro ahorita y ni bien me levanto ya, ¡pum! Todo tiene que desaparecer, todo mi problema, todas mis angustias, todo, Señor, tiene que arreglarse, todo tiene que hacerse inmediatamente. Pero no, Jesús se queda caminando por ella. Pero no es porque Jesús no nos quiere escuchar, no es porque nos olvidó, no es porque se aburrió de nosotros, sino porque está esperando el tiempo preciso para hacer lo que decía antes, lo que él ya sabía que tenía que hacer, para que el Padre sea glorificado. Pero a veces pensamos, Señor, corre ya, ven ahorita. Y cuando vemos que no viene, Señor, por tu culpa, Señor. Por tu culpa mi hermano se murió. Pero dice que más adelante Jesús le dijo, Marta, pero yo soy la vida. Sí, Señor, yo sé. Yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú eres el Cristo. Pero ya se murió mi hermano. Sí, pero Marta, yo lo puedo resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Marta seguía ahí. Sí creo, Señor, pero esta situación ya escapó de tus manos. Quizás creo a futuro. Te voy a dar una nueva oportunidad más adelante. Pero ya esto, ya no, ya, Señor, ya una X para ti. Vamos a ver si más adelante, ¿cómo te va? Dice que Marta estaba así, sí, Señor, sí creo, pero en el futuro. Ahorita ya esto, mi hermano ya se murió, ya está 3 días, 4 días ahí, así que ya no puedes hacer nada. Pero sí voy a seguir creyendo en ti, Señor. Voy a seguir ahí, a ver, caminando contigo. Vamos a leer Juan 11, 38, 40. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Dice que el Señor viene y le dice, ¿qué les dice? Quiten la piedra. ¿Qué cosa representa la piedra aquí? Un obstáculo. La piedra estaba siendo un obstáculo que no les permitía a ellos ver la gloria de Dios, ¿no? La piedra era un obstáculo ahí por delante. Y Jesús le dice, quiten la piedra. Inmediatamente viene Marta y le dice, Señor, no, porque ya mi hermano está muchos días muerto, ya está oliendo feo, ¿para qué vas a quitar la piedra? Entonces nos muestra ahí de que no solamente había una piedra, la piedra que se necesitaba quitar no era la piedra que estaba ahí en el sepulcro tapando que Lázaro saliera. Había una piedra en el corazón de Marta. Había una piedra en el corazón de Marta que no le estaba permitiendo a ella creer lo que Cristo ya le estaba viniendo diciendo hace buen rato. Que Él era el que le daba vida. Y aún el que esté muerto vivirá, le había dicho Cristo Jesús. Pero parece que una piedra más grande que la del sepulcro estaba en el corazón de Marta. Una piedra que no le estaba permitiendo a ella creer. Una piedra que ella no quería remover. Pero Cristo Jesús dijo, quiten esa piedra. Iglesia, ¿qué piedras hay en nuestros corazones en este tiempo? ¿Qué piedra tenemos en nuestros corazones que no nos está permitiendo creer? ¿Qué piedra tenemos ahí que está tapando el que podamos ver la gloria de Dios? Hoy Cristo quiere remover esa piedra, iglesia. Quiere remover esa piedra en nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. Tenemos que creer y dejar que quite esa piedra de nosotros. Dice que cuando quitaron la piedra, Cristo Jesús gritó, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Y el que estaba muerto salió. ¿Cómo creemos
que se habrá puesto Marta cuando vio a su hermano salir. El gozo que debe haber entrado en ella. ¿Cómo creemos que ella habrá revivido nuevamente esa fe? Decir, Señor, ahora entiendo lo que tú me estabas diciendo hace rato. Ahora entiendo, Señor, que aún el que está muerto, tú le puedes dar vida. ¿Todo por qué? Porque permitió que esa piedra fuera removida. Ahora, imaginemos a estos hombres remover la piedra de sepulcro. Todos hemos visto la película, ¿no? Que es una piedra grande. ¿Qué hicieron con esa piedra? A un lado. ¿Desapareció la piedra? No. ¿Se hizo humo? No. Seguía ahí. En cualquier momento podía rodarse de nuevo y venir a tapar. Y a veces es así, iglesia. A veces queremos que el problema desaparezca. Pero a veces el problema no va a desaparecer. A veces el problema va a seguir ahí. Pero el hecho de que el problema esté ahí no quiere decir de que Dios se esté glorificando. El hecho de que la piedra esté ahí no quiere decir de que el que estaba muerto no vaya a salir. La piedra seguía ahí para recordar qué era lo que estaba sucediendo antes. Estaba ahí para recordar que mientras esa piedra estaba delante del sepulcro, la gloria de Dios no se podía manifestar porque los ojos de los hombres no estaban viendo a aquel que estaba muerto, que ya había resucitado. Pero cuando la piedra se mueve, dice que la gloria de Dios aparece, pero la piedra no desaparece. Pero a veces queremos que nuestra situación desaparezca de un momento a otro. Decimos, Señor, ya glorifícate, pum, que desaparezca, pero a veces las situaciones no van a desaparecer, iglesia. A veces las situaciones van a seguir ahí y las vamos a tener que seguir enfrentando. Vamos a tener que seguir ahí, iglesia, de rodillas clamando. Pero eso no quiere decir de que Dios no haya hecho nada, sino que para recordarnos que la gloria de Dios se está manifestando en nuestras vidas. Para recordarnos que Dios está en control. Y eso es lo que hoy, iglesia, Dios nos quiere hablar. No importa la circunstancia que estés pasando, o las circunstancias que estén haciendo en tu vida, que quizás tu fe sientas que se está disminuyendo, que se está apagando. No importa las circunstancias que estés pasando, el que está caminando contigo es el que le da vida aún a lo que estaba muerto. Y si quizás tu esperanza sientes que se está muriendo, Él lo puede resucitar. Y si quizás pensabas que tu fe se estaba cayendo, entrégaselo a Él y Él lo va a multiplicar. Si quizás pensabas que los caminos se habían cerrado, entrégaselo a Él y Él va a abrir caminos y va a abrir puertas que nadie va a cerrar. ¿Por qué? Porque no eres tú ni soy yo, iglesia. Es quien está caminando con nosotros. Aquel que nos dijo que caminaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Es Cristo Jesús, aquel, iglesia, que hace el milagro en nuestras vidas. Así que lo que estés pasando, lo que estés viviendo, entrégaselo a Él. Cualquier situación que quizás esté distrayendo, cualquier situación que quizás te esté golpeando en este tiempo, entrégaselo. Confía en Él. Confía en aquel que lo imposible lo hace posible. No eres tú, no soy yo, no son tus fuerzas, ni mis fuerzas, ni mi pensamiento natural, ni nada. No es mi sabiduría, ni mi inteligencia. Es aquel que está caminando delante de nosotros. ¿Cómo terminaba David sus salmos? Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Eres tú, Señor. Es Dios el que camina con nosotros, quien va a hacer la obra en nuestras vidas, iglesia. Y si quizás sientes ahora, Señor, pero solo tengo estos panes y estos peces, entrégaselo a Él, porque Él va a multiplicar lo que tienes en tus manos. Si quizás sientes que hay una piedra que no te está permitiendo ver la gloria de Dios o confiar en Dios, dile, Señor, te lo pongo en tus manos. Si tú quieres quitarlo, si tú sabes que eso, Señor, es lo que me necesita, te lo entrego.
vida. Esas piedras, iglesia, que a veces pueden ser nuestros temores, pueden ser nuestros dolores, nuestras faltas de perdón. Esas piedras que a veces puede ser quizás una situación que no hayamos olvidado. Piedras que Cristo hoy quiere removerla de nuestras vidas, para que empecemos a ver la gloria de Dios. David confiaba en Dios de todo su corazón, y eso es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Confiemos en Él con todo nuestro corazón. Confía, iglesia. No estamos confiando en alguien que está por ahí. Estamos confiando en aquel que camina con nosotros. Y Cristo Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Creemos eso, iglesia? ¿Creemos que Jesús está caminando con nosotros? Si creemos, comencemos a confiar. Comencemos a confiar en Él y dejemos que Él haga lo que Él ya sabe que tiene que hacer. Nuestra fe va a ser probada muchas veces, pero Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Sigamos confiando en Él con todo nuestro corazón y dejemos que Él haga la obra en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, y que todo aquel, que esas piedras que están en nuestros corazones sean removidas de nosotros y comencemos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor. Tu palabra nos recuerda de que nuestra confianza, Señor, no está en lo natural. No está, Señor, en mi pensamiento. No está, Señor, en mis fuerzas. Mi confianza está en saber que tú estás caminando junto conmigo, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que llevemos tu yugo, que es fácil y ligero. Aquel yugo que nos ata a ti. Aquel yugo, Señor, que nos enseña a poder caminar conforme, Señor, a tus pasos, a poder seguir el camino conforme a tu guianza. Tu palabra nos dice, Señor, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Y que si estamos en ti, Señor, llevaremos mucho fruto. Pero alejados de ti nada podremos. Y hoy nos has recordado en tu palabra que esa, Señor, es mi confianza. Que tú nos prometiste que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos. Y así quizás no te podamos ver como Marta no te vio, Señor. Nosotros sabemos que tú estás obrando. Sabemos que tú estás haciendo la obra en nuestras vidas. Sabemos que tú estás en control de todo y que nada escapa de tus manos, Señor. Hoy, Señor, ayúdame a seguir confiando en ti. Hoy te entrego, Señor, lo que hay en mi corazón. Quizás ese grano de fe que aún tengo. Para que seas tú multiplicándolo. Para que seas tú, Señor, haciendo crecer en mí, Señor, lo que tú sabes que mi vida necesita. Quizás te entrego ese grano, Señor, de esperanza, de sabiduría, de confianza. O hasta quizás ese grano de amor nomás que siento que tengo en mi corazón. Te lo entrego a ti para que tú lo multipliques en mi vida, Señor. Para que seas tú multiplicando en mí, Señor, todo lo que tú sabes que mi vida necesita. Hoy pongo mi mirada en ti, mi confianza en ti, Señor. Hoy te pido que a través de tu Espíritu Santo seas, Señor, llenando mi vida, Señor, de esta palabra que tú me has entregado. Para que a pesar de las situaciones que estoy viviendo, que estoy enfrentando, Señor, a pesar de los caminos que aún, Señor, enfrentaré, seas tú, Señor, glorificándote, Señor. Seas tú tomando control y ayudándome a remover esas piedras, esos obstáculos que no me dejan creer. Ayudándome a remover todo aquello, Señor, que no me permite avanzar conforme a lo que tú quieres. Hoy yo me libero de todo eso, Señor. Hoy yo me hago libre. Me hago libre en el poder de tu palabra, Señor.
en tu santo nombre y camino, Señor, fuera de ese sepulcro. Hoy te pido que avives en mí aquel fuego, aquella llama que por las circunstancias que estaba enfrentando, Señor, quizás estuvieron apagando. Pero hoy tu palabra, Señor, ha sido esa leña que mi vida necesitaba. Tu palabra ha sido, Señor, ese combustible, Señor, que mi corazón necesitaba para que ese fuego se encienda nuevamente. Hoy, Señor, tú me recuerdas que tú quieres que confíe en ti. Y mi fe, Señor, está puesta en ti. Quizás he estado pensando en lo natural, Señor, como Andrés. Solo tengo estos panes, peces, pero no es suficiente. O quizás estuve como Felipe contando, Señor, en lo natural y viendo cuántas monedas tenía. Pero hoy tu palabra me ha mostrado, Señor, de que cuando entrego todo a tus manos, lo imposible tú lo haces posible. Y cuando pongo en ti, Señor, tú multiplicas para saciar las necesidades de tu pueblo. Y tú conoces mi necesidad. Y yo sé que hoy tú multiplicarás en mí la necesidad que tengo. Aquella necesidad de tu palabra, aquella necesidad, Señor, de amarte más, aquella necesidad, Señor, de escudriñar, Señor, tu palabra, de buscarte de día y de noche. Que tú multiplicarás en mí, Señor, bendito Dios, el querer como el hacer, para entregarte más de mi tiempo a ti, Señor, y no distraerme, Señor, con situaciones que se quieran poner al lado. Hoy te entrego todo. Gracias te doy, Señor. Sigue orando, iglesia. Entrega al Señor todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón el día de hoy. Deja que Él remueva aquella piedra. Deja que Él multiplique en ti aquellos panes, aquellos peces. Hoy miremos la gloria de Dios. Deja que el Espíritu te ministre. Que el Espíritu siga hablando a tu vida. Siga encendiendo con la palabra aquella llama, aquel fuego. Para que como oramos al principio no salgamos de aquí como hemos venido, sino que salgamos glorificando a Dios. Y cuando tengamos que enfrentarnos a la batalla que aún está fuera, iglesia, como aquella piedra que no se esfumó, la piedra seguía ahí. Cuando salgamos a enfrentarnos a aquello que está fuera, ya no pongamos nuestra mirada en el problema, sino pongamos nuestra mirada en aquel que da la solución al problema. Deja que el Espíritu te ministre. Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, y por primera vez has escuchado y has recibido esta palabra, y hoy tu corazón se llenado de gozo, y hoy tu corazón te ha dicho: yo quiero comenzar a caminar con Jesús, que Él camine conmigo. Yo quiero empezar a avivar esta fe de saber que no estoy solo, sino que aquel que venció la muerte camina conmigo. Si hoy tú quieres caminar con Él, tienes que entregarle tu vida y recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Por eso, si hoy tú quieres dar ese paso de fe, o si quizás ya habías dado ese paso de fe, pero por circunstancias que tú conoces, que viviste, que enfrentaste, te alejaste de Él, pero hoy la palabra te ha llamado con esas cuerdas de amor y quieres reconciliarte con Él, también te pedimos que hagas esta oración de fe con nosotros. Así que ya sea que vayas a recibirlo por primera vez o a entregarle tu vida para esa reconciliación, ahí donde estás te pido que cierres tus ojos, levantas tu mano, que repitas con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida, a mi corazón. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones, reconozco, Señor, mis piedras, Señor, que habían en mi corazón. Pero hoy te pido que las remuevas. Hoy te pido, Señor, que saques y arranques de mí todos aquellos obstáculos que no me permitían ver tu gloria. Hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego mi vida, Señor, y te pido que multipliques en mí, Señor, tu palabra. Que multipliques en mí, Señor, el deseo y el anhelo de conocer más de ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida
y que me ayudes a ser de testimonio para que todos conozcan de tu amor a través de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias.